Bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión más de su página La Palabra Suena, la palabra que suena en tu corazón. Y el día de hoy traemos nuestro live La Palabra Suena, conducido por nuestro hermano José de Hoyos y su servidor Bernardo Duarte. Dejo lugar a mi querido hermano para dar inicio a esta emisión. Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo, que se encuentran, que se están conectando primeramente que nada y que estarán viendo este programa. Hoy vamos a tener dos mensajes. Vamos a estar compartiendo tanto mi hermano Bernardo y un servidor diferentes temas. Y es de gran bendición poder estar en el estudio y esperemos que esta noche Dios haga cosas sorprendentes a través de su santa palabra, hablándonos a nuestra vida, y que el Espíritu Santo se mueva con poder, porque el anhelo de nuestro corazón es servirle a Dios y soltar una palabra de bendición para su vida. Voy a empezar este tema y quisiera llevarlo ahí al libro de los Salmos, capítulo 8, verso 4. Dice la Escritura de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha revelado al hombre y lo ha hecho de diferentes maneras. Pero hay lugares específicos donde Dios le aparece al hombre, y lo podemos ver desde el principio de la creación de todas las cosas, cuando en Génesis un hombre llamado Abraham, el cual es el padre de la fe, y que Dios le apareció en un lugar llamado Siquem. Eso está relatado en el Génesis capítulo 12, y quisiera llevarlo allí. Libro de Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. Dice la Escritura: y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Voy a estar leyendo el verso 8 porque esto está interesante, lo que vamos a estar compartiendo esta noche. Dice la Escritura en el verso 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El tema que yo he titulado esta noche es: sube a las alturas para poder verle. Y Siquem era el lugar donde la hija de Jacob fue deshonrada, llamada Dina. Allí Dios le apareció a Abraham, y después de allí Abraham fue a Betel, que significa Betel, primeramente que nada, tiene tres significados: separación, otro es luz
y casa de Dios. Mientras que Jaí significa lugar en ruinas. Pues entre Betel y Jaí, Abraham levanta un altar a Dios e invoca su nombre allí. Pasado algunos años, algún tiempo, Jacob huía de Esaú su hermano y fue a parar allí a Betel. Estos lugares, tanto Siquem como Betel y Jaí, estaban en los lugares altos. Y allí Jacob se echó a dormir, puso unas piedras sobre su cabecera y tuvo un sueño, de lo cual nos relata el libro de Génesis, capítulo 28, verso del 10 al 13. Lo voy a estar leyendo. Dice la escritura: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En este lugar, llamado Betel, Dios se le revela también a Jacob. Más adelante, en el capítulo 35 del libro de Génesis, Dios se le vuelve a revelar a Jacob en este mismo lugar. Quiero llevarlo allí. Verso 1 del capítulo 35, dice la escritura de la siguiente manera: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios busca los lugares altos para revelarse a los hombres. Y a través de la historia bíblica podemos ver a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, libro de Éxodo, verso 2 y 3. Dice la escritura, Éxodo 3, verso 2 y el 3, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. En este lugar Dios le apareció en el monte Horeb a Moisés, el cual apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Y ahí Dios le habló en medio de una zarza. Pasado algún tiempo, cuando Israel caminaba en ese mismo lugar del monte Horeb, Dios se le vuelve a aparecer a Moisés juntamente con 70 de los ancianos de Israel y con un hombre llamado Nadab y otro llamado Abiú, otro hombre. Eso está en Éxodo 24. Versos 9 y 10, dice la escritura del capítulo 24: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dios busca manifestarse en las alturas
revelarse a los hombres. Otro hombre, el cual fue rey de Israel, llamado Salomón, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 1 del libro de Crónicas, dice la escritura, lo vamos a estar leyendo porque el rey convocó a todo el pueblo de Israel. Dice la escritura en el verso 2 y verso 3 del segundo libro de Crónicas, dice: y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. El rey Salomón había convocado a todos sus príncipes, a los jefes de centenas de millares y de decenas, y había partido con todo su gabinete camino a Gabaón, porque era el lugar principal donde se consultaba a Dios, porque allá estaba el tabernáculo de Dios, el cual un día Moisés había construido por mandato de Dios, el cual lo habían hecho en el desierto. Y ahí Dios le aparece al rey Salomón en el verso 7 de este capítulo 1 de Segunda de Crónicas, y dice la escritura: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Este era un lugar alto también, Gabaón. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús transfigurándose delante de Pedro, Juan y Jacob. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 2, dice la escritura: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Verso 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se dice que este lugar, cuentan los estudiosos de la Biblia, que era el monte de los Olivos, donde Jesús solía siempre ir a orar juntamente con sus discípulos. En ese mismo lugar que era Getsemaní, donde Jesús se había transfigurado delante de sus discípulos, pues en ese mismo lugar Jesús entró en agonía. Y cuenta la historia que sus gotas de sudor eran como sangre y que un ángel de Dios le apareció para fortalecerle. Pues en ese mismo lugar, pasado un tiempo, los apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 1, relata la escritura que estaban en el aposento alto alrededor de 120 personas, entre las cuales estaba María, la madre de Jesús. Estaban en oración y ruego, cuando de repente vino como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas, de lo cual nos habla el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 4: y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿por qué Dios busca los lugares altos? Porque uno de los nombres con el cual Dios es conocido es como el Altísimo. La palabra de Dios declara en el libro de los Salmos:
Salmos 92:8 declara la palabra de Dios: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Salmo 92:1 declara la palabra de Dios, lo cual declara de esta manera, lo voy a estar leyendo, aleluya. Bueno es, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Capítulo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, 17, declara la palabra de Dios: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Son algunas de las citas bíblicas donde se menciona a Dios con el nombre del Altísimo. Hay tantas más. Se recuerda cuando el arcángel Gabriel le dice a María: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Un día Jesús entró en Jericó, donde había un publicano llamado Zaqueo. En ese lugar, ya que aquel hombre era bajo de estatura y que había una grande multitud esperando ver a Jesús, Zaqueo sube arriba de un árbol sicomoro para ver al maestro, y cuando Jesús pasaba por ahí cerca, le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Dios, a través de su santa palabra, nos sigue recordando de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que desde el principio de todas las cosas Él se sigue revelando a los hombres en los lugares altos. A Dios le gustan las alturas. Cuando estamos espiritualmente bajos no vemos nada. Zaqueo tuvo que subir a aquel árbol para poder ver a Jesús. Cuando Jesús le vio, entonces lo llamó. Entonces el maestro le habló. ¿Qué necesitamos para que Dios se manifieste? Hacer lo que dice la palabra solamente. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Él sigue siendo el mismo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice la santa palabra de Dios es verdad. Quisiera cederle el lugar ya para cerrar este mensaje. Esperemos que haya sido de bendición para su vida y de que Dios le haya hablado primeramente que nada a usted. Sí, si usted verdaderamente quiere ser una persona espiritual que busque a Dios, remóntese a las alturas para poderle ver. Brother, Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Excelente tema, hermano. ¿Cómo le puso el tema, hermano? Sube a las alturas para poder verle. Sube a las alturas. Excelente tema, hermano. Me gustó el tema porque está al final de todo lo que usted las referencias que nos dio. La intención es de que nosotros busquemos a Dios a mayor profundidad, ¿verdad? Sí, así es. Subir a las alturas es exigirte más para estar más cerca de Él. Entonces me gustó el tema, hermano, y es algo que todos debemos de buscar. Subir a las alturas, buscar la presencia del Señor y tener encuentros especiales con el Señor, ¿verdad?
como los personajes que nos citó. Nos habló de Moisés, nos habló de Salomón, nos habló de Abraham, de Jacob, de Jesús, de muchas personas que se encontraban con Dios cuando subían a las alturas, ¿verdad? Saqueo, el último referencia que nos dio. Los apóstoles, bro, de cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Los apóstoles, excelente, hermano, muy bien, muy buen tema, hermano. Y fíjese, hermano, el día de hoy pues tenemos esta dinámica de dividimos el programa en dos mitades. Al 2x1. Al 2x1. El primer tema que nos puso, nos compartió el hermano, sube a las alturas. Y ahora yo les voy a compartir otro tema que se llama la mayor virtud. Un tema totalmente diferente al que habló mi hermano, pero también esperando que sea de bendición, ¿verdad? O sea, hoy vamos a recibir bendición al doble. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Entonces voy a dar inicio al pequeño tema que tengo. Es un pequeño mensajito en el cual les quiero compartir este tema que se llama la mayor virtud. Fíjese que en el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, nos hace referencia un poco sobre el amor. Y nos habla que es muy trascendental, que trasciende el tiempo, el espacio, y que es el que perdura para siempre. Dice 1 Corintios 13, del 8 al 12, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y da una referencia aquí. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas ahora, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí está la referencia por el cual voy a empezar a desglosar todo. Pero aquí dice la palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. Dice que las profecías se van a acabar, que las lenguas también van a cesar y la ciencia se va a acabar. O sea, todos estos, digámoslo así, dones, ¿verdad? Que tienen ahorita muchos hermanos que predican la palabra, los dones de profecía, de ciencia, de hablar en lenguas. Va a llegar un punto en que ya no se van a ocupar, se van a acabar. Pero aquí menciona en el versículo 8 que el amor nunca dejará de ser. Es lo único que va a permanecer para siempre. Y aquí el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? Nos da un ejemplo que cuando él era como niño, pues hablaba como niño, juzgaba como niño, más cuando fue hombre, dejó lo que era de niño. Haciendo un poquito de referencia a que todo lo que estamos viviendo aquí ahorita, va a llegar un tiempo en el que ya no lo vamos a ocupar. O sea, ya no vamos a ocupar ni de la profecía, ni hablar en lenguas, ni nada de eso, porque ya va a venir lo perfecto. Aquí en el versículo 10 dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muchas de estas cosas ya no van a ser necesarias o útiles, porque ya vamos a estar en la eternidad con la presencia de Dios, disfrutando de la gloria del Señor. Y lo que va a permanecer ahí es el amor de Dios que va a trascender el tiempo y el espacio. Vamos a disfrutar del amor de Dios por una eternidad. Cuando estemos en ese momento, lo vamos a ver y lo vamos a experimentar continuamente. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice también, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. La mayor virtud de todas es el amor. El amor está por encima de la fe, también está por encima de la esperanza. Ahora, les voy a hablar de estas tres cosas. ¿Por qué el amor está por encima de la fe? Si la fe es muy importante. Dice la palabra en Hebreos 11, 6 al 8, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe es necesaria para el creyente, la necesitamos para poder ser agradables para Dios. Si no tenemos fe, de ningún modo vamos a poder ser agradables para Él, porque necesitamos creer en el Señor, necesitamos creer que hay un Dios allá, en los cielos, en lo alto, como decía usted, en las alturas. Hay un Dios que creó todo lo que vemos, el cielo, la tierra, el mar, todo esto que podemos disfrutar y ver con nuestros ojos fue hecho por el Señor. Y nosotros, para poder agradar al Creador, tenemos que creer en Él. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad?
Y a cualquier persona que se quiera acercar a Él, es necesario que crea que Él existe, ¿no? Que le hay, ¿verdad? Y que Él aparte te premia porque tú lo buscas. Ahora bien, también la fe es necesaria para poder ver la gloria de Dios. Juan 11:40 dice, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aparte de que la fe es importante para agradar a Dios, también la fe es importante para poder ver la gloria de Dios, para poder ver un milagro en nuestra vida, experimentarlo en nosotros mismos. Necesitamos creer, porque al creer nos da acceso para poder ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios manifestado en la gente que necesita un milagro o algo de parte de Dios. Pero es necesario la fe, es importantísima la fe. También dice la palabra en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe te da la oportunidad o la posibilidad de hacer cosas que parecen imposibles. Lo que es imposible para ti, dice la palabra, es posible para Dios. Si tú tienes fe en el Señor y crees en su palabra, tú vas a poder ver cosas imposibles, hechas realidad. Porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Por eso es muy importante la fe. Fíjense en qué nivel dejamos la fe. Es importante porque a través de la fe le agradas a Dios. Y Él te va a galardonador, te va a premiar cuando tú le busques. Es importante la fe para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. También es importante la fe para que tú puedas ver cosas que parecen imposibles, hechas realidad también, por medio de la fe. Y de hecho hasta por la salvación es por fe. Tenemos que creer para poder ser salvos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de la otra virtud, que es la esperanza. La fe es muy importante, pero la esperanza también. ¿Por qué la esperanza es importante? Porque la esperanza nos va a ayudar a aguantar las pruebas que vivimos en esta vida. La esperanza nos va a ayudar a mantenernos en medio de las tormentas que nos toca pasar en nuestro diario vivir. Y es necesaria tener esperanza para poder mantener nuestra confianza en Dios. Dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que tú tengas esperanza en tu vida? Porque la esperanza, ¿verdad? Dice que el Dios de la esperanza va a hacer que abunde en ti el gozo y la paz. Si tú tienes esperanza en tu corazón, a pesar de que estés pasando por algo duro y difícil, la esperanza te va a ayudar a tener paz y tranquilidad, aunque estés pasándola mal, porque el Dios de la esperanza te va a transmitir ese gozo y esa paz que necesitas tú al momento de creer. Y aparte de que esa esperanza, ¿verdad?, viene por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes esa esperanza puesta en el Señor y estás pacientemente esperando en Él, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. El poder de Él está fluyendo en ti porque estás manteniendo la vela de la esperanza. Mientras no se te acabe la esperanza, tú puedes seguir hacia adelante. Mientras tú sigas creyéndole a Dios, no importa qué te digan los médicos sobre tu situación, tu enfermedad, tu problema, no importa si estás pasando por un momento de desempleo o por un momento de necesidad económica o algún problema familiar fuerte, mientras mantengas la esperanza, te vas a mantener firme y adelante, porque vas a recibir de parte de Dios esa fortaleza que te da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es importantísima la esperanza, porque te va a ayudar a resistir esos momentos de prueba. También dice en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y ya en esta última frase me voy a enfocar. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Desde el momento en que has creído en el Señor Jesucristo, ya hay una esperanza viva en tu corazón. Ya sabes que todo lo que vives aquí es temporal, que existe algo eterno después de esta vida. Hay algo celestial, hay algo eterno que Dios ha preparado para ti. Y el sufrimiento que estás viviendo ahora no se va a comparar con la gloria venidera que va a venir sobre ti el día en que ya estés tú delante de la presencia de Dios. Entonces hay una esperanza viva en tu corazón. El cristiano dice uno de los versículos de la palabra de Dios, que aún en la muerte aún seguimos teniendo esperanza, porque Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras te dan esperanza de que aún sabiendo que aunque un ser querido ya partió con el Señor, la esperanza que te da la promesa de la palabra de Dios, que esa persona vivirá en Cristo Jesús, vivirá en la eternidad, porque creyó en el unigénito Hijo de Dios y tiene una esperanza, no ha muerto, ha pasado una mejor vida, ya está en la presencia de Dios, y esa esperanza es la que te va a dar consuelo a ti, te va a dar consuelo a tu corazón, porque sabes que está en un mejor lugar, en la presencia de Dios. Entonces esa es la esperanza viva que tenemos los cristianos, y por eso es necesario mantener la esperanza que Cristo nos da a través de la palabra de Dios. Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Porque dice la palabra esto, ¿verdad? Que todos los que tienen la esperanza en Él se purifican a sí mismos. Porque simple y sencillamente, hermanos, cuando tú meditas en Cristo Jesús y tú piensas en Él y piensas todo lo que el Señor hizo y todo lo que el Señor resistió, llevando ese sufrimiento sobre su cuerpo al dar su vida en la cruz, y te fijas en lo que Él padeció y todo, eso te da esperanza a ti, porque si Cristo venció y padeció y sufrió todos los dolores y salió vencedor, también te da esperanza a ti, mi querido amigo, que tú también vas a vencer. De hecho dice la palabra, ¿verdad? En uno de los versículos, y esta es la fe que ha vencido al mundo, dice nuestra fe, bueno, y esta es la esperanza que ha vencido, ya se me fue ¿no se acuerda esa cita, hermano? Y esta es la esperanza que ha vencido al mundo. Eso, vuestra fe, ¿verdad? Sí. Amén. Lo que quiero decirles a través de esto es que cuando tú piensas en Jesús, en lo que Él hizo, la obra de Jesús, eso te va a purificar tu mente, te va a hacer recordar que tú también puedes, porque Cristo Jesús vive en ti. Él está morando en tu corazón, y esa presencia de Dios está contigo, y Él te va a dar la fortaleza para seguir adelante en la vida. Entonces es por eso que es importante tener esperanza, tener fe. Pero ahora vamos a llegar al punto clave del por qué el amor está por encima incluso de la esperanza e incluso de la fe. Dice, tengo algunas referencias para darles mis fundamentos sobre esto, del por qué el amor está por encima de esto. Primero que nada, porque el amor te va a dar una capacidad enorme para poder perdonar las ofensas. Proverbios 10:12 menciona que el amor Proverbios 10:12, ¿me ayuda a encontrarlo, hermano, por favor? Porque no puse aquí la referencia. Proverbios 10:12 dice lo siguiente, hermanos. Dice la Escritura: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. El amor está por encima de la fe y de la esperanza, porque el amor te da la capacidad, ¿verdad?, de cubrir cualquier ofensa. Si te ofende alguien, si te dijeron, calumniaron, hablaron mal de ti, cuando tú tienes amor en tu vida y en tu corazón, tú eres capaz de perdonarlos y bendecirlos y seguir adelante con tu vida sin ningún problema. Oye, el amor, así como nosotros, haz de cuenta, perdonamos, pues nuestro Dios, haz de cuenta, nos brinda un amor eterno. Claro. Por eso el libro del profeta Jeremías declara, ¿verdad?, en el capítulo 31, verso 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Claro que sí, claro que sí. El amor nos prolonga la misericordia, sí, ¿verdad? Como dice este versículo. Con amor eterno, dice, incluso eterno. No de un ratito, es de siempre, hermano. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Aparte, hermano, a veces hay otros versículos que mencionan que por amor de sí mismo el Señor a veces nos perdona nuestras ofensas, aunque las regamos constantemente. Él, por el amor que hay en Él nos perdona nuestras ofensas, hermano. Y cuando Dios perdona una ofensa, Él echa tu pecado al fondo de la mar y se olvida de lo que hiciste. Y para Dios es como que vuelve a empezar de nuevo. Ya te perdoné. Entonces, si Dios es un Dios perdonador, nosotros, cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, también somos igual. Por eso el amor nos da la capacidad de perdonar a otros. Primera de Juan 1:8, brother, creo que también habla acerca del amor. Vamos a checar eso. Acá te voy a ayudar con esa cita, porque
Vamos a ver. Aleluya. ¿Cuál dijo, hermano? Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Ok. Muy bien, el Vamos a amor nos da muchas cosas, hermano. Vamos. A ver. No, me equivoqué. Brother. Ok. No es la cita, pero dice, creo que dice, si mal lo recuerdo, deja de recordarla. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque Dios es amor. Ok. Amén, amén. Muy bien. Y fíjense lo que dice también Primera de Pedro 4:8, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el Señor. Cuando tú tienes amor en tu vida y en tu corazón y vives en esa condición de amor, dice que el vivir así, amando a los demás con ferviente amor, va a hacer que te cubran multitud de pecados que uno comete, ¿no? Entonces es una bendición el poder amar a los demás, porque eso nos trae beneficios a nosotros. Dios nos lo va a tomar en cuenta y Él va a cubrir multitud de pecados. También dice en Lucas capítulo 10, del 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Esa parábola todos lo conocemos, ¿no? Habla sobre tres personas que pasaron por un camino. Uno era un levita, otro fue un sacerdote, ¿verdad? Que vieron ahí a la orilla del camino un hombre que estaba golpeado, que lo habían asaltado y estaba casi muriéndose. Y estas dos primeras personas no hicieron nada por él, pasaron de largo y lo dejaron ahí. Pero vino un buen samaritano que tuvo compasión de este hombre que estaba casi muriéndose, y dice la palabra que se bajó del caballo, que usó lo que él traía para curar sus heridas, lo montó en el caballo, lo llevó a un mesón y cuidó de él, y aparte le pagó al del mesón, le pagó la noche que iba a dormir esa persona ahí. Y el amor nos da esa capacidad para tener compasión por las demás personas y hacer actos de misericordia por los demás, tener un corazón sensible que ama al prójimo, que se preocupa por los demás, que es empático con los problemas y necesidades de otros. El amor te da la capacidad de eso, de ser una persona compasiva y amorosa con otros. Aparte, el amor también nos da una capacidad muy importante para aquellos que tienen temores en su vida. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense, la palabra dice que aquel que ama, que vive en ese estado de amor, dice que no tiene temor de nada, porque el amor echa fuera todo temor. Imagínense, hasta esa capacidad te da el tener el amor de Dios en tu vida, la capacidad de no temerle a nada. Primera de Juan 3:10, 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Hablando amén. Respecto al amor. Claro, claro. Esa es sí, ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? El que nos dio Cristo, que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Dándonos el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Excelente. Bueno, era la otra que habíamos dicho, era 2:15, brother. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Sí. Amén. Aquellos que realmente aman a Dios, pues no aman las cosas del mundo, ¿verdad? Muy bien. Dice también la palabra de Dios, el amor te ayuda a no separarte de Dios. Fíjense, algo tan importante, porque a veces queremos claudicar y ya no queremos seguir en el camino porque la prueba está muy dura y ser cristiano es bien difícil, ¿no? Pero dice Romanos 8:38 al 39, fíjense lo que hace el amor. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 al 39, hermanos. Fíjense, el amor de Dios nos va a mantener unidos a Él por encima de todo esto que describe el versículo. Dice que ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vaya a venir más adelante, nada nos va a poder separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Eso nos va a ayudar a mantenernos en el camino. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. Amén. Claro que sí, es un amor perfecto, hermano. Un amor que trasciende todo, que soporta todo, un amor que es más sublime, más real, hermano, que incluso que el amor que nosotros damos, ¿verdad?, a la pareja. ¿Quién no conoce? El amor de Dios es especial. ¿Quién no conoce Juan 3:16, brother? No, todos, claro. Bueno, la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tenga vida eterna, amén. O sea, el amor de Dios sobrepasa todo. Sobrepasa todas las cosas. Amén. Y es tanto el amor que Él siente hacia los seres humanos, ¿verdad?, que nos perdona nuestras ofensas, ¿verdad?, nuestros pecados. Amén. Nos lava con la preciosa sangre de su Hijo, ¿verdad? Y Él lo que anhela es que el hombre se interese por buscarlo, pero es en el amor. Amén. A través del amor. A través del amor. Creo que sí. Hay un salmo, creo que es el 18, hablando acerca del amor. Aleluya. Aquí está la escritura, verso 1, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Fíjate las palabras del salmista: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Aleluya, muy bien. Poderosa la palabra del salmista, expresándole a Dios, ¿verdad?, su amor hacia Él. Claro que sí. Así es. Así es. El amor es algo muy especial, hermano, la verdad. Una cosa es el amor que uno le tiene a Dios y otra es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Sí. El amor que Él nos tiene, es tan grande, tan alto, tan sublime. Es como el mar, que puedes ver el principio, pero nunca vas a verle su final. Trasciende todo. Por eso dice el versículo que leí, Romanos 8:38-39, que no va a haber nada que nos va a poder separar del amor de Dios. Nada. Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni el enemigo. Nada. Ni nada de lo que existe, ni lo que está presente y lo que va a pasar más adelante. Nada nos va a separar de Él. Aunque pases por situaciones malas, aunque de repente andes escaseando ahí por ahí los recursos, aunque tengas una enfermedad o cualquier cosa que vivas en esta vida, hermanos, nada te va a poder separar del amor de Dios. Puedes perder muchas cosas, pero nunca vas a perder el amor de Dios, porque el amor de Dios trasciende todas las cosas, hermano. Y es por eso que llego a la conclusión del tema, que el amor está por encima de la fe, está por encima de la esperanza, porque simplemente el amor lo trasciende todo, hermanos. El amor es superior a todas las cosas, hermanos, y es lo único que va a permanecer en la eternidad. ¿Por qué? Porque ya cuando estemos en la presencia de Dios, ya no vas a necesitar la fe. ¿Por qué? Porque la fe la necesitamos ahorita. Creer lo que no vemos y que Dios ya prometió que va a darnos. La necesitamos ahorita para poder mantenernos en el camino y mirar a lo que no es y llamarlo como si fuera. Se ocupa ahorita, pero ya cuando estemos en el cielo, ya todo lo vamos a ver. El mar de cristal, las calles de oro, vamos a ver toda su gloria y su esplendor. Ya no va a ser necesario que creas nada, tus ojos lo van a ver completamente. Amén. También la esperanza, ya no va a ser necesario que tú esperes nada, porque ya vas a disfrutar de todo lo que Él te prometió. Y lo único que sí va a permanecer
es el amor de Dios. Oye, hay un canto de esos viejitos que dice: viva la fe, viva la esperanza, Viva viva, el el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Eso, Que sí. viva Cristo, Que viva Cristo. que viva el Rey. Aleluya, así es, mi hermano, el amor va a trascender todo, hermano, porque dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia del amor es el mismo Dios que nos creó. Aleluya, y por eso llegamos a la conclusión de que el amor es la mayor virtud y lo único que va a permanecer para siempre. Aún por encima de la esperanza y de la fe, el amor va a trascender sobre todo, hermano. Oye, hoy estuvimos Aleluya. hablando tantas citas bíblicas. Una lluvia. Una lluvia de textos. Cosa impresionante. Pero que nos gozamos en la presencia de Dios soltando palabras, bro. Aleluya, claro que sí, mi hermano. Nos gozamos con la palabra de Dios y esperamos que la gente que vio el programa pues también haya sido edificada con los dos temas que hemos hablado y que hemos compartido en esta hora, hermano. Quiero leer algunos mensajitos que nos acaban de hacer llegar, hermano, antes de terminar. Esperamos que la gente déjeme leerlos algunos. Fíjese, nos saluda nuestro hermano Luis David Gómez, nos saludó, me dijo saludos y bendiciones, mi hermano Guadalupe, a Bernardo en el programa. Que Dios los bendiga, Dios te bendiga mucho, Luis David. Que Dios te bendiga bastante, hermano, y que Dios siga contigo y siga prosperándote en todo. Dios bendiga a Luis David, que siempre nos ve, brother, no se pierde los programas. No se pierde los programas, el hermano. Ya le hicimos la invitación para que más adelante esté con nosotros. Al rato, hermano, si Dios quiere. También nos saluda nuestro hermano Héctor Vitela. Hermano Héctor, Dios le bendiga mucho. Saludos y bendiciones para usted y su familia. Dios lo bendiga grandemente. Y a mi hermanito Leonardo Frías nos saluda. Buenas noches. Dice, buenas noches, hermanos. Buenas noches, Leo. Gracias por conectarte y ayudarnos a compartir. Y también nuestro hermano Aurelio Landín dice, saludos, un gran programa. Bendiciones de parte de la familia Landín Medrano. Aleluya. Salúdelo, hermano. Saludos al abuelo. Al abuelo. Hombre, si vieras, bro, que yo lo conozco desde que era un niño. Amén. Y que, no, hombre, es una gran persona, bro. No, sí, una bendición ese Aurelio. Bien trabajador el brother, muy trabajador y muy buena persona, sí. La verdad. Y fíjate que a pesar de que mi hermano Aurelio, ¿verdad? No va así como que muy frecuente a la iglesia. Él conoce mucho de la palabra. De repente, cuando platicas con él, de repente te da una parábola. Te cuenta algo que escuchó de algún predicador o así, te la comparte. No se le olvida, hermano, lo que le dices, lo guarda, lo retiene. Dice que la vez pasada estaba platicando ahí con él y me dice que estaba viendo la vida del Éxodo, Ajá. Una serie que salió nueva acerca de los 10 mandamientos. Sí. Dice, no, hombre, nos le echamos de volada a mi esposa y yo. Y no, es que Aurelio, la verdad, siento que nomás es cuestión de tiempo para que él ya se meta de lleno en todas las cosas de Dios. Y ahí va, está muy cerca, está en la orillita, poco sí. a poco. Pero Aurelio, ya Dios está trabajando en él y está obrando en su corazón y me da mucho gusto que Dios siga obrando en tu vida, Aurelio, que Dios te bendiga y que en su momento Dios te use grandemente para compartir su palabra. Y bueno, también un saludito a nuestro amigo Miguel Santos, un hermano ya de Mitsuba también. Dios te bendiga, Miguelito, Dios te bendiga, Dios gracias te por bendiga, vernos. brother. Fíjate que tengo como unos 3 o 4 programas que he visto que se conecta Miguel y nos hace comentarios. Qué bueno, Miguel, que te des tiempo para escuchar un poquito de la palabra y por sintonizarnos. Gracias, hermano, que Dios te bendiga bastante, brother. Dios está contigo y Él te va a abrir nuevos caminos, te va a prosperar, te va a ayudar en tus necesidades. Él está contigo, hermano. Te mandamos un abrazo y que Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Y bueno, mi hermano, son todos los comentarios que nos han hecho. Saludos a la hermana Marta y a todos los que nos han sintonizado y nos han ayudado a compartir la transmisión. Muchas gracias por su sintonía. Y pues bueno, hermano, lo dejo a usted para que se despida y vamos a concluir el programa, hermano. Bueno, hemos llegado al final del programa.
pues, ¿qué le podemos decir? Que estamos contentos de estar esta noche compartiendo la palabra de Dios, tanto Bernardo Duarte como un servidor, José de Hoyos. Y a nombre de los dos les deseamos bendiciones. Amén, que Dios los bendiga y no se les olvide que si tu vida está llena de problemas, Jesús siempre está lleno de soluciones. Dios los bendiga, hasta la próxima. Aleluya. Leche de mí, ahora levanto mi rostro limpio de mancha. Ahora no permito que more en mi vida la injusticia. Y soy fuerte, a nada temo. Y soy fuerte, a nada temo. Porque Jesús, Él es mi protector. Porque Jesús me ha dado amor. Porque Jesús me dio justicia, porque Jesús me ha dado vida. El agua que se ha secado, la sangre de Jesús la borró. Esto pasó, está olvidado. Ahora mi vida es clara cual mediodía. Las noches oscuras son para mí como el día. Y soy fuerte, a nada temo. Y soy fuerte, a nada temo. Porque Jesús es mi protector, porque Jesús me ha dado amor, porque Jesús me dio justicia, porque Jesús me ha dado vida. Porque Jesús, Él es mi protector, porque Jesús me ha dado amor, porque Jesús me dio justicia, porque Jesús me ha dado vida.